Vamos a comenzar comentando la historia de el viaje de la familia Cuy. Aquí está el enlace donde ustedes pueden leer este cuento y otros cuentos también súper lindos, muy bien ilustrados. Esta es una familia que está compuesta por Linio y Tulita, que son dos papás cuyes y que planean salir de paseo con sus hijos. No debe ser nada fácil porque son 27 cuyicitos y ellos no habían preparado nada, pero decidieron salir de paseo. En el camino se encontraron a una osa perezosa, se encontraron a otros, a un lemur, se encontraron varios animalitos en el camino y cada uno de esos animalitos, el uno le preparó una comida deliciosa, el otro le consiguió unos sombreros a cada uno de los papás y un sombrero grandote para que se metieran los 27 cuyes. Los otros le consiguieron un carrito para transportarse y donde dormir. Ellos salieron pues sin planear muchas cosas y consiguieron que los demás animales en el bosque los auxiliaran. Pero desafortunadamente pues los cuyes parecen ser mucho más solidarios que en ocasiones los humanos. Y seguramente esta suerte, hay muchas familias con muchos hijos que no corren esta misma suerte y entonces llegan a la noche y en sus casas seguramente no tienen ni dónde dormir, ni con qué cobijarse, ni qué comer. Esta es una de entonces, bueno, los invito a que lean esa versión y de pronto a veces este se reproduce como, uy, resulta que no es como tan insultante, resulta que es como mejor, ¿no? Como que es la solidaridad animal. Deberíamos ser más cuyes, más animales y más instintivos en protegernos. Aquí es una parte de lo que le voy a compartir de lo que ustedes respondieron. Eran las preguntas A y B y todos respondieron esta pregunta. Ustedes están divididos en 9 grupos, pero estas dos preguntas estaban para todos ustedes. Entonces aquí en el color más oscuro están los factores que facilitan la ocurrencia de los embarazos no deseados. El individuo o la persona. Está en el individuo o la persona. Conocimiento, pues que también hace parte del individuo, pero que lo dejé separado porque creo que es algo en lo que podemos tener mayor incidencia. La familia, la sociedad, la cultura, la geografía, haciendo referencia a la dispersión geográfica, eh, la oferta institucional, si ustedes ven el peso que tenemos aquí es grandote, y la intersectorialidad. Pues además es muy complacido de tener un grupo que, que percibe que el sistema de salud no es el centro de la salud, ¿sí? Que el sistema de salud hace solamente parte de algo más grande y que en anticoncepción es igual, ¿no? En planificación y anticoncepción es igual. Entonces vemos cómo la decisión del individuo, entonces, porque no quiere, porque inicia temprano las relaciones, porque no le gusta, porque no acepta. Ahora compartimos como esas otras palabras de esa descripción de lo que dice. En educación, pues falta de información, en salud, en derechos sexuales, falta de conocimiento. Las familias, la falta de apoyo, las dificultades de comunicación, tanto de jóvenes, adolescentes con sus padres, como entre las parejas. En la sociedad aparece el tabú, aparece también la pobreza, el bajo nivel educativo de las sociedades, la violencia, el conflicto armado como tal, pero también la violencia intrafamiliar y de pareja. En la parte de cultura, pues queremos también ahondar más en lo de cultura porque solamente me dijeron creencias culturales, entonces vamos a tener también un espacio para conversar este peso que la cultura tiene en estos resultados, que es la geografía, pues el difícil acceso y en la oferta institucional, aunque esta pregunta no era específica para las dificultades a nivel institucional, si ustedes ven, pesan muchísimo y sobre todo pesan más, que es el color moradito, en por qué no acuden las parejas, ¿no? Entonces aparece la calidad, la oportunidad, el fraccionamiento de los servicios, la confidencialidad, la calidad y calidez del talento humano. Entonces, bueno, vamos viendo.
que lo que vamos a conversar ahorita de pronto solamente se va hacia esta partecita, pero que si realmente queremos tener otros resultados, tenemos que mirar más ancho, más grande como ustedes lo han hecho. Bueno, entonces decíamos que queremos que esta sea una actividad muy participativa. Nosotros hemos dentro del grupo organizado como un sistema de juegos, rifas y espectáculos. Adriana tiene una balotera y hay 12 personas que tienen esta pregunta y es ¿por qué la atención en planificación familiar y anticoncepción se relaciona con los derechos humanos? Entonces, Adriana, mueve por favor esa balota y me dice quién le queda para que nos responda a esta pregunta. Listo. Entonces, la persona que queda es Ludigeni Lectamo Campo. Jenny Por Lectamo, favor. ¿está por acá? Ludi Jenny. Isa, un momentico, por favor, para recordarles, vamos a cerrar ya el pretest. Ese es el indicador de que ustedes están asistiendo. No vamos a pasar listado de asistencia. Vamos a certificar asistencia a quienes de llegada en la primera hora, quienes respondan pretest y al final quienes respondan post-test. Esa va a ser la certificación de asistencia. Hay en este momento conectadas 103 personas y solamente tenemos respondidos 87. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Jefe, ¿es posible realizar una intervención? ¿Sí? Yo estoy conectada desde las 6 de la tarde y no me salía, la reunión se quedaba sin audio hasta que logré conectarme y no he podido tener acceso al pretest. Lo acabamos de poner en el chat, pero ya les damos 5 minuticos a los que no han contestado y ya lo vamos a cerrar, ¿vale? Eh, ahí lo volvimos a poner. Listo. Ahora sí, creo que vamos a dar la palabra a Ludi Jenny Lectamo para que... Sí, Sí sí, buenas está. tardes. Hola, Sí, buenas sí, ¿me tardes. escuchan? Hola. Cuente, sí, señora. Bueno, entonces en relación de por qué la atención en planificación familiar y anticoncepción se relaciona con los derechos humanos, porque por medio, digamos, de estas dos, digamos, acciones que tiene la mujer a garantizar, digamos, o le permite garantizar en este caso el libre derecho, pues, a la sexualidad, sí, al desarrollo también, pues, libre, pero también que debe ser de una manera u otra informado en relación pues a todos los métodos que existen y pues que de una manera u otra le permite, en este caso, nos permite a nosotros, a las mujeres, a tener, digamos, digamos, una atención digna, pero también fuera de digna, pues que le permite de una manera tener, digamos, ese trato de la salud y pues una vida sexual también, digámoslo, placentera, por no decirlo así de esa manera, ¿sí? Y que también de una manera u otra le permite también a la mujer que sin prejuicios, pues de una manera u otra acceda a todos esos procesos de información, educación que se le pueda brindar a la persona. Muchas gracias, Ludi Jenny. ¿Hay alguien más del grupo uno que quisiera darnos su opinión antes de seguir? Pues yo no sé en qué grupo estoy, pero si me permiten. ¿Y tenía esta pregunta de derechos? O bueno, ¿quién habla? mm, Marcela Canaval. Hola, Marcela. ¿Por qué se relaciona con los derechos? Pues yo pienso que más que se relaciona, podríamos decir que la atención en planificación y la anticoncepción es una garantía para combatir esa discriminación que cada día la mujer tiene y se ve estigmatizada desde muchos sectores, ya sea porque tiene muchos hijos o porque no tiene, porque esto es lo que actualmente se ve dentro de un patriarcado y esto muy relacionado con la vulneración de los derechos y la violencia basada de género. También mediante la anticoncepción, nosotros podemos garantizar que esa mujer tenga un goce efectivo en cuanto al derecho de
disfrutar libremente su sexualidad y esto a su vez está muy relacionado con el derecho que tenemos todas las mujeres para tener una digna salud física y mental. Entonces, de acuerdo a esto, yo podría decir que está directamente relacionada no solamente garantizar la procreación, sino también el impacto que tiene en el disfrute y goce efectivo de los derechos, tales como el derecho a la salud, trabajo, educación en general. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Entonces tiene todo que ver con los derechos, ¿no? Absolutamente todo que ver. Y básicamente, pues Marcela nos recordaba el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho al disfrute de la sexualidad y a la reproducción en buenas condiciones. Y Ludy Jenny nos decía a disfrutar, a gozar de la sexualidad y el derecho a concebir en condiciones seguras. Y esto pues se relaciona con la salud y la vida. Y Jenny también nos recordaba el derecho a la información. Entonces, es muy importante que a las mujeres les recordemos, bueno, en particular hombres y mujeres, pero en particular a las mujeres, les recordemos que ellas tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo. Ojalá con quién también, ¿no? Entonces, si esto es un derecho, la tarea de los servicios que ofrecen planificación familiar de calidad, en ese momento nos estamos convirtiendo en garantes de unos derechos. Por tanto, debemos ver la seriedad con que debemos asumir el proceso tanto de consulta pregestacional como de asesoría en anticoncepción. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿cuáles son los beneficios de la planificación familiar y la anticoncepción? Adriana también tiene en sus manos los nombres de los que respondieron esta pregunta. Andrés Felipe Bolaños, ¿está? Andrés Felipe, sí lo vimos entrar, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, señor, muy lejos, pero ¿se puede acercar un poquito? Es que estoy teniendo problemas con el audio y se me acabó de apagar el celular, entonces estoy desde el computador y mi computador no tiene Ahí mejor se escucha, Andrés Felipe. micrófono. Adelante. ¿Mejor? Sí, señor. Pues que eh, cuáles los beneficios, evitar embarazos no deseados, prevenir riesgos de abortos inseguros, teniendo en cuenta que ahora, pues como ya contamos con todo lo que tiene que ver el IVE, esto nos disminuiría la mortalidad, ¿cierto? De la madre. Nos ayuda también a tener una vida sexual más placentera y también nos ayuda a el derecho a tomar decisiones reproductivas, lo cual va a hacer que al tener esta toma de decisiones, nosotros podamos tener una sociedad que verdaderamente se crezca o esté basada en el amor. Entonces yo creo que prácticamente sería eso. Muchas gracias, Felipe. Entonces, ¿qué beneficios? Em, debemos partir podemos acceder a la equidad reproductiva, nacimientos espaciados, menos morbimortalidad. Por eso, la planificación está incluido, debe estar incluido en la ruta, aunque lo hemos dejado por fuera en muchas ocasiones, menos abortos inseguros y hombres que participan en la prevención de embarazos no deseados, porque el problema de la paternidad no deseada también es un problema de salud mental y social. Nos va a permitir una maternidad y paternidad intencionada y responsable, y esto se traduce en bienestar y desarrollo social de la población. Eso es. Hola, no sé si Doctora soy Isabel, yo, se fue pero la se fue pantalla. el audio. No sé si soy yo, se fue el audio. Sí, se desconectó. Doctora Isabel, ¿nos escucha? Sí, el audio y la imagen. Dale, denos un momentico y que ya
Reiniciamos. Bueno, en este momento ya cerramos el pretest para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque la idea Vale. es que este es el listado de inicio de ustedes, entonces quedaron, Jefe Martica, jefe señor, Marta, buenas noches. buenas noches. Jefe Marta, te hago una pregunta. La jefe Patricia de la S Centro 1, Silvia, sí se pudo conectar. Es que ha habido un inconveniente con ella desde un principio y nos manifestaba que no le, pues no tenía el link, se lo acabamos de enviar, no sé si ella pudo entrar. No sé, bueno, aprovecho para pedirles el favor a quienes han entrado como iPhone Malú, o sea que si ustedes no se conectan con los nombres, vamos a tener más dificultad completos, por favor. Entonces, no podría saber si se ha conectado o no, o sea, sí por encima no la veo conectada. Y la otra cosa es que ella no se inscribió, le dimos el link para que se inscribiera en la tarde, no se inscribió y por eso no está en o sea, si no está inscrita, no está en Lo que le tiene que estar pasando algo, jefe, porque 2 veces ha hecho la inscripción y no sale, no sé por qué. Ella nos ha estado hablando, comunicándose y le hemos dicho lo que usted está manifestando, pero ella dice, no sé, voy a mirar. Es la única, ¿no? Entonces, Que ha tenido ese problema de todos los 100. sí, tan raro. Sí, muy raro. Bueno, entonces ya, Hola, buenas noches. buenas noches. La jefe del punto de atención Buenos Aires también le sucede lo mismo, no le deja cargar la cédula y el oficio de designación, por eso ya tampoco se ha podido inscribir. Mm, La No, jefe, frente a eso, Martica, frente a eso puede ser porque tengan el correo electrónico lleno, o sea, que no tenga memoria para cargar documentos. Entonces, a mí me ha pasado, entonces es importante que lo hagan desde una cuenta que en el Drive que tenga suficiente espacio o que todavía no haya llegado al límite para que la deje cargar documentos, si no, es difícil para que lo tengan en cuenta. Ay, muchas gracias por esa gracias, información. gracias. Vale, muchas gracias. Ujú, sí. Vale, entonces esto nos va a permitir madres y niños más sanos, familias sanas, menor número de hijos, más tiempo y dinero para cada uno. Familias pequeñas nos van a garantizar seguramente mejor comida, más oportunidades de educación, laborales, acceso a los servicios y de satisfacción, garantía de los derechos de estos niños. Más tiempo para el trabajo y la familia y evita que los jóvenes abandonen la escuela. Y ese es otro factor que ustedes reconocen como un factor predisponente para embarazos no deseados, y es el bajo nivel educativo en, en la sociedad. Oh, caray. ¿Listo? La siguiente pregunta la tenía. Ay, por favor, ¿qué pasó aquí? Hola, ¿no se escucha? Hola, se fue. ¿Aló? Te escuchamos. Ya se ha Vale. escuchado. Ya. La siguiente pregunta es, mencione los riesgos o efectos adversos asociados a la planificación. Martica, ¿tú tienes las personas de esta pregunta? La pregunta 3, ¿no? Llegamos a la pregunta 3, sí. Sí, Podemos señora. pedirle a María Camila Cardona, que debe estar por allí, que nos diga qué contestó en esa parte, o a la jefe Claudia Velasco también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues Hola. algunos de los riesgos o efectos adversos realmente que se presentan, principalmente la irregularidad del sangrado menstrual, dolor de cabeza, la ausencia o la disminución del apetito, o más bien como el aumento del peso que la gente suele relacionarlo, aparición del acné,
pero principalmente es como la irregularidad del sangrado. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más del grupo quiere participar? Están todavía muy tímidos. Listo. Entonces, es importante que conozcamos los riesgos o los efectos adversos porque es una de las causas más frecuentes para el abandono de los métodos. Entonces, hay unos efectos secundarios, perdón, aquí son deseados, y es que muchas mujeres aprovechan el método anticonceptivo también para reducir algunos efectos. Esto depende también del método y vamos a aclararlo más adelante. Entonces, contrario a lo que se cree y a lo que se escucha cuando las pacientes afuera del consultorio es el cáncer de ovario, el cáncer endometrial, pues se reducen con el uso de los métodos anticonceptivos. Se reducen todos los riesgos del embarazo asociados, que bien lo sabemos, la morbilidad materna extrema, y se reducen la frecuencia con que se pudieran presentar enfermedades inflamatorias pélvicas, precisamente porque aumenta la densidad del moco, sobre todo esto en los que son con contenido hormonal, aumenta la viscosidad del moco en el cuello y reducen la capacidad para que entren bacterias a través del cuello. Puede proteger contra quistes ováricos y en la anemia por deficiencia de hierro, pero disminuyen también la dismenorrea, el dolor con la menstruación, problemas de sangrado, dolor asociado, el exceso de vello en la cara o el cuerpo y los síntomas de ovario poliquístico y los síntomas de la endometriosis. Entonces, no solo tiene riesgos, sino que también tiene unos efectos beneficiosos. Ahora, los no deseados que nos comentaba la jefe hace un momento, y es el cambio en el sangrado es lo más frecuente. Entonces, que no le llega, que le llega muy poquito, que le llega muy frecuente, que dura muchos días, es frecuente, pero generalmente son transitorios en los primeros 3 meses. Pero yo debo informarle a las señoras que esto les va a ocurrir, porque si uno no sabe que este es un efecto no deseado, pues me voy a asustar y me voy a preocupar. Importante informar que hay cambios en la cantidad y duración del sangrado, pero que no representan un riesgo, pero que por supuesto hay que tratarlos. El dolor de cabeza, los mareos y las náuseas. La recomendación para reducir estos efectos, sobre todo los 4 primeros, los cambios en el sangrado, la cefalea, los mareos y las náuseas, cuando se usan anticonceptivos orales, es tomarlos siempre a la misma hora y ojalá en la noche al recostarse. Entonces es como la recomendación. Puede haber variación en el peso y para esto es importante informarle a las usuarias del método que aumenta seguramente como la intención de comer y que por tanto si se puede producir un aumento de peso, si este aumento de la ingesta no se compensa con un aumento del gasto, o sea, la actividad física. Puede aumentarse la presión arterial, pero disminuye al suspender. Por eso en el seguimiento es importante, sobre todo con los métodos hormonales, es importante hacer el seguimiento de la presión arterial. Puede haber, estos sobre todo es cuando tienen progestágenos en su contenido, el dolor abdominal, la fatiga, la reducción de la densidad mineralosa, y quiero con este dato, porque hubo hace creo que unos 8 años un artículo que decía que la inyección trimestral producía osteoporosis y se abandonó el uso, pero así drásticamente se quedaron muchas mujeres sin anticonceptivos. Luego los estudios dijeron que reduce la densidad ósea transitoriamente, pero que al terminar, al suspender el medicamento, el uso de anticonceptivos, la densidad ósea es similar a una mujer que no lo ha utilizado. Esto fue con lo de los trimestrales y abandonaron muchísimas mujeres
y el temor del personal de salud también al utilizar, pues al formular. Puede producir aumento de los folículos ováricos cuando tiene sobre todo progestágeno y puede producir sobre la presencia del líquido intrauterino, pues porque es un cuerpo extraño dentro del útero, puede producir dolor en algunas ocasiones, pero es importante que tengamos en cuenta los efectos secundarios que no representan un riesgo grande para la salud y la vida. Pero sí hay unos riesgos que debemos también tenerlos presentes al momento de formular los medicamentos, los anticonceptivos. Entonces, los riesgos hormonales, los anticonceptivos combinados, como las tabletas de la inyección mensual, puede facilitar la ocurrencia de estenosis profunda y embolia pulmonar. Se está escuchando muy entrecortado. Vale, sí, ya vamos a revisar qué pasó. No se escucha. ¿Me escuchan? Sí, ya. Gracias. Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Y muchas gracias. Y extremadamente raro, accidentes cerebrovasculares e infartos del miocardio. Sobre todo vamos a ver en los criterios de elegibilidad que no es que no se puedan usar, pero que son los que más contraindicación tienen y deben ser muy utilizados, utilizados con mucha cautela. Sin embargo, vemos que cuando las mujeres deciden iniciar su anticoncepción, van a la farmacia y compran la inyección mensual o compran las tabletas sin ningún tipo de valoración del riesgo. Entonces es importante que no nos convirtamos en un dispensador de tabletas y de inyecciones, sino que podamos analizar los riesgos porque de esta manera protegemos también el uso de los anticonceptivos. El dispositivo intrauterino o el sistema liberador de levonorgestrel, que se conoce como el Mirena, puede producir, sobre todo el dispositivo de cobre, puede producir porque aumenta el sangrado con la menstruación, y en las mujeres que tienen baja reserva de hierro puede producir anemia, pero que por eso es importante que en el seguimiento yo le pregunte, ¿ha tenido estos síntomas adversos? ¿Ha tenido en el sangrado? Porque muchas mujeres llegan con unas anemias terribles y con unas historias terribles de que hace mucho tiempo tienen dolor tremendo con sangrado, aumentadísimo, pero nadie ha hecho nada. Entonces hay que diagnosticarlo y se puede manejar sin necesidad de tirar el dispositivo con muy buena respuesta. Muy raros, la enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo si hay factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual. Y los riesgos inherentes al acto quirúrgico y al efecto y a los riesgos anestésicos del procedimiento cuando... Doctora Isabel, ¿será que te presento la pantalla? Yo creo que es mejor, Adriana. Listo, ya presento. Importante dar esta información, además, tener Doctora Isabel, presente que en el debemos preguntarle a las pacientes cómo están. ¿Cuáles son las dificultades o barreras institucionales, Martica? ¿Quién nos responde esta pregunta? En su barrio, ¿a quién le cae? doctora Isa, Bueno, Señora, ¿nos mientras, escuchas? ¿Será que comparto mi pantalla para que no te genere como de pronto el internet alguna dificultad? Es que se vale, escucha señora, entrecortado. dale, Listo. dale. mientras hacen el cambio, entonces vamos a pedirle a, puede ser Mónica Quintero o a Kelly Joana Flores que nos respondan esta pregunta, por ahí deben estar. Bueno, Acerca de las barreras las institucionales. barreras institucionales para el acceso a... ¿Están por ahí?
¿Qué pasó? ¿Se desconectaron? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes, Mónica Quintero. Perfecto, Mónica, Hola, te Mónica, buenas escuchamos. tardes. ¿Me oye? Mónica, estamos esperando, sí, escuchamos. Hola. Una de las barreras institucionales Buenas es, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Kelly, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Con Kelly, la Kelly Flores. escuchamos. ¿Sí? Sí, Bueno, señora. una de las barreras que pues se encuentra en el municipio de Insá es uno, que se demoran en generar las órdenes de apoyo de las EAPB. Otra de las barreras es que muchas veces lo que nos comentan los comuneros es que cuando van a hacer las jornadas extramurales a estos resguardos, territorios lejanos, no van muy de seguido. Entonces, cuando van, son muy pocos los que pueden atender o muchas veces se quedan sin poder acceder a estos métodos de anticoncepción. Entonces, esas son pues como algunas barreras que se presentan eh, en el municipio. Lo de anticoncepción, pues también aquí manejamos, tenemos la OPG AIC, que es la IPS Juan Tama, y la S. Y la IPS Juan Tama pues aún no tenía contratada el servicio de anticoncepción, solo pues lo tenía la S. Entonces, pues también por falta pues de contratación a estos servicios. Bueno, muchas gracias. Mónica también estaba comenzando a hablar. Entonces, contratación, brigadas poco frecuentes y la mediación de órdenes de apoyo. Mónica, ¿puedes hablar? A ver si te podemos escuchar y luego Mildred. sí, pues iba a comentar también algo parecido a lo de la compañera y a veces también no hay, digamos, toda la disponibilidad de los métodos de anticoncepción. Esa también podría Vale, ser una la barrera, una disponibilidad dificultad de que los se pueda métodos. presentar. Vale, muchas gracias. A veces también es por falta de información entre la población, ¿no? O sea que el sistema de salud no informa a la población. Kevin. Sí, o sea, ¿cómo te digo? A veces sí es por falta de información, de pronto que las madres pues no acceden pues a los métodos anticonceptivos, ¿sí? Es por falta de comunicación entre pues, la población. Vale, sí, señor. Estaba Elizabeth Mildred Tobar levantando la mano, ¿cierto? Sí, señora. Y buenas tardes, noches para todos. Bueno, desde mi experiencia propia y desde lo que hemos visto en Creciendo con Cami, hemos visto ya 4 parejitas, incluida yo, que hemos tenido barreras con el método de planificación, pero dirigido al hombre, con la vasectomía. Es muy común que con estas 4 parejas nos pasó que al acceder a Sanitas, específicamente, lo que hicieron fue derivar a los hombres a primero valoración por medicina general. El médico de medicina general solicita unos exámenes y después solicita la valoración por urología. Y esto termina siendo pues que los hombres básicamente como que se desaniman del proceso porque entre los exámenes y la valoración de urología perfectamente pueden pasar 2 a 3 meses mientras el urólogo lo revisa. Entonces, en mi caso personal, por ejemplo, lo que hicimos fue, listo, no lo hicimos por Sanitas y nos fuimos a Profamilia.
pero no todas las parejas pueden, o sea, conocen que pueden acceder a otra ruta de planificación. Vale, yo pensé que ibas a decir transcurren 2 a 3 hijos. Ay, no, ojalá y no. Vale, María Camila, listo, muchos trámites, sí, lo mencionaban bastante. María Camila, Algo que mencionaba la compañera, así nos pasa pues acá a nivel de Miranda, que hemos identificado con la psicóloga pues personas que tienen diagnósticos o trastornos mentales y las hemos derivado como tal para vasectomía y el especialista, el urólogo, pues básicamente dicen que no es necesario todavía operarlos. Entonces, pues es una situación muy compleja porque digamos, en este caso es una familia que todos tienen el diagnóstico de esquizofrenia y pues ahí estamos en la lucha para ver si tenemos la opinión de otro especialista. vale, Elizabeth, complicado la tramitomanía. ¿Puedo Gracias, tener? Elizabeth, Sí, sí, ¿habías levantado la mano? gracias. Sí, señora, ¿sí me escucha? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Completando lo que decía Mildred, en Creciendo con Cami también hemos visto que muchas mamás que tienen criterio de elegibilidad para el DIU, en Sanitas le han puesto barreras, les dicen que no, porque ese es solamente para mamás que hayan tenido más de 2 o 3 hijos. Entonces, a las mamás que han tenido un solo hijo y quieren utilizar este método mientras su esposo se hace la vasectomía, por lo que Emilia acaba de decir, se los niegan porque dicen que no, que es solamente para mamás que hayan tenido 2, incluso 3 hijos. Entonces, esa barrera sí la hemos visto. Ese es un mito que se derribó y que debemos, como personal de salud, tenerlo claro que no contraindica el uso del dispositivo, el ser nulliparado. Sí, y mire Vale, que a pesar de que insisten, no, a muchas mamás se los han negado. tenemos que compartirles el criterio de elegibilidad. Alexandra, Muy buenas noches para todos. Bueno, a nivel institucional que hemos identificado pues en el seguimiento de nuestra red en algunas IPS son como los canales de acceso efectivos a la población, ¿no? Que puedan acceder con unos canales telefónicos, vía WhatsApp, presencial y que tengan horarios pues disponibles o la limitación de horarios para el agendamiento de citas para las asesorías. Igualmente, de pronto, los tiempos de espera que debe tener el paciente para ser atendido. Hay mucha gente que llega del área rural y pues llega en su chiva desde horas, pues, de muy temprano. Entonces, pues, tendría que esperar todas las personas que han llegado a la misma hora y podrían estar esperando 2 a 3 horas, pues, para poder pasar a esa asesoría. Entonces, muchos de ellos, pues, tienen que ya irse y, pues, no acceden a estos espacios de asesoría en planificación familiar. vale. Natalia, y dejamos las otras participaciones para más tardecito, por favor. Sí, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Ok. Sí, con respecto a las barreras o dificultades, yo creo que igual es bien conocido, pero vale la pena reiterarlo. Es el tema del enfoque que se da en poblaciones étnicas. Ya lo sabemos, entonces a veces simplemente la concepción o los significados que tiene para estas poblaciones, llámese poblaciones indígenas, poblaciones afro, incluso las poblaciones de diversidad sexual, perdón, de sexualidad diversa, al no haber una buena orientación y una buena comprensión de esos significados, pues también genera esas barreras. El ejemplo típico, aunque no es el único, es cuando en algunas comunidades indígenas hablamos de planificación familiar y no de planeación de la familia desde el enfoque y el entendido o de la concepción que tiene familia para las poblaciones indígenas. O, por ejemplo, en la comunidad LGBTIQ+. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un hombre trans y se le generan todas esas barreras para acceder a los métodos de planificación simplemente por su decisión? Entonces, digamos que son situaciones que conocemos, entendemos, que lo hemos visto, pero que a veces también se nos olvida entenderlas y abordarlas en nuestros planes de trabajo con las comunidades diversas. Sí, señora, muchas gracias. Es algo de lo que comentaban y en las preguntas anteriores, y es la falta de enfoque diferencial
de cualquiera de las, por ejemplo, ahora nos comentaban las enfermedades mentales, la identidad de género y pues la pertenencia étnica. Nos hace falta, además de adaptarnos también a los terrenos, a la diversidad que tenemos de acceso. Dentro de eso también nos comentaban, regálame la siguiente, jefe Adri, nos comentaban disponibilidad en la atención, que ustedes han dicho, los canales de comunicación no son fáciles, cuando se logra comunicar no hay espacio, no hay disponibilidad de insumos en la farmacia, vienen y van, esto es un fraccionamiento de la prestación de servicios, factura aquí, lo prestan allá, pero además tiene que reclamarlo allá en el otro lado. Se desconoce y por tanto no se ejerce los derechos. Hay poca aceptación de los métodos, de pronto falta información o hay información errada o no hay adecuado seguimiento y ante cualquier síntoma se abandona. Hay situaciones familiares que no lo permiten, situaciones sociales y la falta de intersectorialidad. Regáleme la siguiente. Entonces, barreras de acceso y de pronto creo que ahí nos ampliamos bastante porque casi todos los que nos encontramos hoy reunidos, pues estamos en ese entorno y por eso conocemos mucho más de cerca las cosas. Esta parte vamos a darle la palabra a una sola persona. Si usted quisiera acceder a la atención en planificación, ¿qué espera del lugar del proceso del talento humano? ¿Qué expectativas tiene? Giselle, ¿quién de tu grupo mueve la ruleta y me dices, por favor? Natalia Chávez. Natalia, acabo de participar. ¿Lo vuelvo a hacer o cedo el turno a alguien más? Pues no sé, no le das otra vueltica a la ruleta, Gis, Ajá, porque Jesús Natalia Alberto Todo. Jesús está por aquí, el jefe Jesús. No lo vi. Dolma Muñoz Bravo. La jefe Dolma. Ah, ya sí la vi por acá. Buenas noches, yo sí estoy Hola, aquí. jefe. Bueno, dice, si usted quiere acceder a la atención en planificación familiar y anticoncepción, ¿qué espera del lugar? El lugar debe ser acogedor, ¿no? Pienso que uno si está en un lugar que se siente uno, digamos, relajado, va a estar en una consulta y pues va a solicitar que le aclaren todo lo relacionado pues a lo que él siente, ¿no? O ella siente. Del proceso, que sea un proceso integral, o sea, que no solo tenga la consulta, sino que si yo ya después de que me han explicado todo lo relacionado a los métodos y he elegido uno, y si ya estoy pues para para el inicio, pues iniciarlo, y obviamente pues que el talento humano sea cortés y sobre todo que tenga el conocimiento suficiente en lo que me está diciendo y me aclare todas las dudas que tenga. Muchas gracias. Un lugar acogedor, una persona que converse, que me entienda y un proceso bien hecho de calidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, regáleme por favor, jefe Adri, la siguiente. Entonces, aquí está una de las preguntas del pretest. ¿Qué talento humano están autorizados de acuerdo a la 3280? Enfermería, medicina general, medicina familiar y ginecobstetricia. Es el talento humano que está autorizado para hacer este tipo de intervención. El lugar con privacidad, confianza, calidez y empatía. Un lugar que me dé tranquilidad, que me permita estar relajada y poder conversar, exponer esas dudas. Y es que hablar de sexualidad y de mi identidad y de mis prácticas sexuales es muy difícil. Entonces, es desnudarse no solamente en su cuerpo, sino en su ser completo. ¿Qué espera? ¿Cuál es la tarea del profesional de salud? Escuchar, orientar, informar, aclarar dudas y resolver preocupaciones. Esa es la tarea del profesional de salud, para que el usuario o paciente
con esta información y esta orientación, estas dudas aclaradas, pueda identificar qué es lo que necesita, tomar la decisión de manera libre, responsable y voluntaria. Entonces yo recibo toda la información para poder tomar la decisión. Para esto se requiere un lenguaje sencillo, claro, evitar actitudes autoritarias o paternalistas, actitudes hostiles o de crítica. Y también nos dice con respecto al talento humano, que enfermería puede realizar los procedimientos como ordenar los medicamentos, insumos, dispositivos y otros procedimientos como la inserción del dispositivo o la colocación del implante subterráneo. Entonces, el jefe Jesús también nos dice por aquí mucha discreción y es el silencio y es una de las razones por las cuales las mujeres no regresan. Regáleme la siguiente, por favor. ¿Qué debe saber el talento humano que atiende? Debe conocer los derechos en salud sexual y reproductiva, porque acuérdense que conocemos los derechos y somos garantes al momento de prestar este servicio, los garantes de los derechos de las usuarias y usuarios con quienes estamos atendiendo. Debemos tener habilidades para la comunicación y para negociar. No es convencer a la brava, pero sí explicar los motivos y las razones para que haga la mejor elección. Debe conocer sobre anticoncepción y debe tener otros conocimientos sobre sexualidad, salud reproductiva, prevención. Entonces, no es tan fácil prestar un servicio de asesoría en anticoncepción. Por eso es tan importante repasarlo. Regáleme la siguiente. ¿Qué estrategia conoce? Esto también la tiene Giselle, del grupo de Giselle, para hacer la demanda inducida. O dígame solamente la mejor estrategia que usted conoce. Elisa Jojoa. Hola, jefe. Claudia Buenas. Sánchez. Hola, doctora. No, era para hablar del anterior, de lo que usted estaba hablando, sobre lo que debería saber el talento humano. Y yo creo que también debe conocer como las dinámicas territoriales, ¿no? De qué ocurre, qué es lo que pasa allí. Porque ahorita, pues, para hacerlo así rapidito, tenemos un caso de una paciente en el hospital que ya tiene 3 hijos, 3 abortos, una mujer indígena, pues que ella creo que tiene claro que lo mejor para ella sería una ligadura, pero finalmente la decisión la va a tomar es el esposo. Entonces allí, por ejemplo, uno necesita conocer cuáles son esas dinámicas, tomarse un poco más el tiempo, mirar cómo hacer inferencias casi para poder saber que finalmente la decisión o a quien toca sensibilizar más va a ser al compañero, ¿no? O a la familia. Muchas gracias, sí, señora. Claudia Sánchez, jefe. Claudia Sánchez. ¿Está la jefe Claudia? ¿Cuál es la Hola, mejor estrategia hola. para que asistan las señoras? Jefe Claudia, ¿cómo va? Se puede realizar también educación en salas de espera porque hay muchas personas que quizás no tienen el acceso o no conocen de los servicios de planificación familiar. Entonces se puede utilizar primero la educación para que las personas también sepan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, que tienen el derecho a planear su familia. Entonces, desde esa parte, yo creo que primero la educación y planificación familiar, de derechos sexuales y reproductivos, para que ellos puedan conocerlos y tomar, pues, la iniciativa. Vale, muchas gracias. Educación, regáleme la siguiente, que veíamos que es una de las cosas que más nos habla, pero la jefe Claudia nos dice educación, sobre todo dirigido a la sala de espera. Y es algo a lo que nos invita el cambio del modelo y es que no nos quedemos esperando a que lleguen a nuestra sala de espera, que debemos empezar a buscarlos más y esa es una de las tareas de las intervenciones poblacionales y la caracterización de las mujeres, mujeres en edad fértil, buscar y preguntar cuál es su intención, cuál es su interés en tener o no hijos a corto plazo y mujeres con enfermedades crónicas. Esta persona que nos comentaba ahora la compañera de Buenos Aires con una enfermedad mental, son mujeres con alto riesgo de complicaciones obstétricas en caso de iniciar un embarazo. Entonces, estas son mujeres que requieren una planificación, debe ofrecérseles la anticoncepción, el post-evento obstétrico con la idea de que no tengamos un nacimiento antes de 2 años por la crianza de este recién nacido nuevo,
Debemos aprovechar los entornos escolares, laborales. Todo esto se debe hacer con las intervenciones poblacionales. Ya en las intervenciones individuales, pues cada vez que tengamos una mujer en consulta o un hombre en edad fértil, preguntar por la intención reproductiva, independientemente del tipo de consulta o de atención que se esté ofreciendo. Y las intervenciones colectivas, que sería hacia donde nos cuenta la jefe, como los procesos grupales de educación, pues que nos podrían ayudar a convocar. ¿Que cuál de estos es mejor? Pues depende de donde yo esté parada, pero como estamos conversando de la gobernanza territorial, pues debemos conocer apuntarle a este tipo de intervenciones poblacionales, que yo tenga mejor identificada la población, a quién le voy a ofrecer. Regáleme por favor la siguiente. Entonces, íbamos en qué debemos saber. Aquí están los enlaces en la presentación, en el PDF que se les va a compartir están los enlaces, y debemos saber derechos sexuales y reproductivos. Generalmente están juntos, pero el disfrute de la sexualidad no debe implicar la tarea reproductiva. Entonces es importante hacer este énfasis que nos hacía la compañera al inicio de la diferencia en los derechos. Esta no los debemos aprender y repasar. Regáleme la siguiente, y el acceso. Esta es una publicación de la UNICEF. Debemos saber de anticoncepción cuáles son más seguros, qué tan efectivos. Este es un resumen también de UNFA que nos dice cuáles son más efectivos: la T de cobre, luego el de levonorgestrel, luego el implante subdérmico, luego la inyección trimestral. Y esta información, con que yo tenga esta información resumida, puedo decirle a la mujer, porque depende qué es lo que ella quiere. Regáleme la siguiente. Aquí es qué tan efectivos son, y ahí el uso habitual o típico es que yo no me olvido de la pasta, no me olvido de la fecha de la inyección, me pongo bien la inyección. Mire que son muy seguros, muy efectivos, son los que hay menos de un embarazo por cada 100, que son todos estos que están acá. El DIU de cobre, el dispositivo Mirena, el implante subdérmico, la esterilización femenina o masculina. Pero empiezan menos efectivos los siguientes, que son los inyectables trimestrales o los mensuales, o los orales combinados, el parche combinado, el anillo vaginal combinado. Son menos efectivos. Y mucho menos efectivos, quiero que miren en la columna que dice uso habitual o típico, el condón. Si la señora me dice, no, es que yo no quiero tener un bebé, pero yo quiero seguir usando el condón, puede hacerlo, pero debe saber que de 100 mujeres que utilizan el preservativo, 15 pudieran quedar embarazadas, y si esa no es su intención, pues seguramente debe optar por otro método. Entonces, es importante que esta información se la compartamos a las mujeres. La siguiente. Existen también los criterios médicos de elegibilidad, y aquí está el enlace. Aquí esta tabla de los criterios médicos de elegibilidad tiene la condición clínica en esta parte blanca y la descripción de esta condición. Entonces vamos a mirar más adelante. Ustedes ven que hay colores. ¿Hay alguien daltónico aquí? Si hay alguien daltónico, dentro del color está el número. Entonces regáleme por favor la siguiente. Entonces, y esta era otra pregunta. El color verde oscuro, me dice que no hay restricciones y el método se puede usar sin ningún problema. El verde manzana más clarito, o el número 2, quiere decir que son más los beneficios que los riesgos. Se podría utilizar, pero hay que explicar los riesgos y hay que estar pendiente de ese riesgo. El riesgo 3 son más los riesgos, la clasificación 3 son más los riesgos que los beneficios. Si no hay otro método, yo lo podría utilizar, y esta era una de las preguntas del pretest. Pero el riesgo 4 o la clasificación 4 quiere decir que es un riesgo inaceptable para la salud. Entonces veíamos que los anticonceptivos hormonales tienen riesgos para la salud, como la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Entonces no es que no se puedan utilizar,
Pero si yo tengo una señora que tiene antecedente de un tromboembolismo pulmonar con alto riesgo de repetición, pues yo a ella no la voy a poner. Sí, sé que es muy grave que se embarace, porque seguramente un embarazo va a ser catastrófico, pero no puedo utilizar ni la inyección mensual ni las tabletas de todos los días. Tienen un criterio de elegibilidad 4, entonces no lo voy a utilizar, ¿sí? Si yo tengo, esto no me lo voy a aprender de memoria, por eso ahí están estas tablitas, regáleme la siguiente, pero también hay unas aplicaciones que se pueden, a través de la aplicación de los celulares, se pueden descargar, o está el libro de planificación, o está una ruleta que también está del CLAP, que se puede imprimir y se pueden tener a mano. Pero para mí el más fácil es el que tiene los colorcitos y ahí están casi todas las complicaciones. Es esta de acá. Aquí uno puede revisar fácilmente. Aprenderse la memoria es muy difícil. Regáleme por favor la siguiente y la siguiente. Entonces, ¿qué dice la norma? Que las personas escogen el método que les parece más conveniente, y además dice que todos los métodos deben estar disponibles en la consulta y en todos los niveles de atención. Y era una de las quejas más frecuentes del sondeo que hicimos. No hay disponibilidad de métodos, me lo formulan aquí, pero lo reclamo allá, y no pueden acceder a todos. Hay solamente algunos que son los más ofertados por cuestión de costos, facilidad, uso. Regáleme la siguiente. Entonces es una decisión informada, y es como esta señora aquí sentada buscando qué zapatos se pone. Entonces, ella tiene que saber cuánto tiempo va a caminar, ¿sí? Si el piso está mojado, si está embarrado, y qué va a hacer. Y esto va a hacer que ella pueda decidir si los zapatos son de cuero, de qué están hechos. Entonces, esa información ella no la sabe, pero el vendedor de zapatos sí. Y yo no soy vendedora de anticonceptivos, pero yo sí debo informar de qué están hechos los anticonceptivos, cuánto tiempo le pueden durar, y como en términos de parafrasear, en qué terrenos los puede utilizar. Entonces, es tal cual ayudar a que esta mujer decida, como un par de zapatos, con todos estos abanicos de anticonceptivos, qué anticonceptivo para ella es el más seguro. Ella no sabe de anticonceptivos en la mayoría de los casos, y seguramente el personal de salud le debe ayudar a entender eso. Regáleme lo siguiente. Entonces, ¿qué actividades debo hacer? Debo preguntarle qué opciones tiene. ¿Para qué? Para saber si lo que más le sirve a ella es un método de largo o de corto plazo. ¿Cuál es su plan de vida? ¿Qué expectativas tiene? Lo que pasa es que mi amiga está usando el implante y a ella le ha ido súper bien, pues seguramente está muy motivada, pero de pronto yo le encuentro un factor que no le conviene a ella, entonces mejor le ofrezco otro método. Antecedentes personales, porque yo necesito saber si ella tiene convulsiones, si toma medicamentos, si tiene hipertensión, si tiene diabetes. Necesito saber qué otros factores de riesgo hay, pero no solo patológicos, sino también familiares y psicosociales. Si es consumidora de sustancias, qué tan adherente va a ser a la tableta de todos los días, ¿sí? Si ella toma alcohol, los anticonceptivos hormonales se procesan en el mismo lugar que el alcohol y por eso no funcionan bien. Entonces después encontramos embarazos no deseados porque no tenían esa información disponible. Los mitos, y esto, las personas pueden tener mitos, pero como personal de salud no. ¿Cuál es la actitud de la pareja y la familia, y qué tanto ella conoce y ejerce sus derechos en salud? Debo hacer el examen físico completo y debo ofrecer información, y esta era otra de las preguntas. ¿Qué información? ¿Cómo funciona su sistema reproductivo? Hay que dibujarles el útero, los anexos, porque muchas mujeres desconocen también su sistema reproductivo.
todos los métodos anticonceptivos, hay que explicarles, así como esta variedad de zapatos, debemos explicarles todos los que existen, pero he visto en los sitios donde hago consulta que por ejemplo, el dispositivo intrauterino no lo ofrecen y yo asumo que no lo ofrecen porque si lo eligen, eso es como complicado ponerlo y eso demora la consulta porque hay que colocárselo inmediatamente. Debo despejar dudas y debo explicarle posibles barreras de accesos a los diferentes métodos. O sea, tengo disponible, pero de pronto, ¿cuál lo tengo ya? Aunque la norma dice que deben estar disponibles en todos los niveles de complejidad. Regáleme la siguiente, Pedro. Doctora, qué pena que yo meta tanto la cucharada, Señora, pero digamos que ahorita acabamos de hacer la formación de agentes comunitarios en salud y además del sistema reproductivo, creo que es clave también explicar lo del ciclo menstrual, porque ahí también mucha gente no tiene claro todo el tema del ciclo menstrual, entonces también me parece que es clave que a veces damos por hecho ese tipo de cosas y realmente para muchos eso no es claro. vale, sí señora, muchas gracias. Sí, hay que dibujar y explicar por qué y cómo funcionan para que no tengamos, muchas gracias, sí señor. Listo, descartamos gestación actual, aplicamos los criterios de elegibilidad, elegimos cuál es el método que vamos a suministrar de acuerdo a los criterios de elegibilidad, la preferencia, la necesidad de la señora y entrega y aplicación del anticonceptivo. Debe ser dentro de la consulta, sin importar el momento del ciclo, debe estar disponible en toda la red prestadora y hay una recomendación que hace la 3280 y es que en las adolescentes lo ideal es que el suministro no requiera un trámite en la farmacia, sobre todo porque son las personas que más se van a sentir intimidadas cuando con una fórmula se acerca a reclamar su método anticonceptivo. Entonces es algo, o sea, para todos debemos ofrecer la confidencialidad, pero particularmente para las adolescentes. Y esta es otra pregunta, debemos explicar cómo es el uso ideal cuando hay un uso incorrecto. Si yo me olvido de la tableta, si no la tomo a la misma hora, no es correcto, por eso no va a ser tan efectivo. Si yo además, por ejemplo, de tomar el anticonceptivo oral, tomo anticonvulsivantes, no va a ser efectivo. Si me da diarrea y vómito el día en que empecé las tabletas, tengo riesgo de un embarazo porque la disponibilidad de sangre se va a reducir. Entonces yo debo informar esto. ¿Cómo voy a lograr efectividad y adherencia? Entonces, ¿cómo voy a evitar que la señora que le puse el dispositivo se lo quite muy rápido? Pues si usted tiene aumento del sangrado y del dolor, venga que yo le puedo ayudar. Sí, si usted tiene náuseas, tómeselas a la misma hora, si tienen problemas en el sangrado, que sepan que puede tener efectos secundarios, pero que yo puedo ayudar. Debo explicarle cuáles son los signos de alarma para consultar, cómo se manejan los efectos secundarios, recordar que ningún método de planificación previene infecciones de transmisión sexual, por lo que se recomienda ojalá siempre el uso adicional del preservativo y el método de respaldo, que es iniciarlos además del anticonceptivo, los primeros días mientras empieza el efecto hormonal, debo utilizar método de respaldo, ya vamos a ver en quiénes sí y en quiénes no, que puede ser la abstinencia o el uso del preservativo en esos primeros 7 días. Saber que si tuvo un olvido, que si se fue de fin de semana puede acceder al anticonceptivo y dejó las tabletas en la casa, o no tan parrandero, sino más real, y es la invitación que también nos hace la Oficina de Migración, y es que ante una guerra, ante una violencia o ante un desastre, lo primero que uno saca no son las tabletas anticonceptivas. Entonces, saber que si tengo alguna urgencia puedo utilizar y saber cada cuánto debo volver. Regáleme la siguiente. No siempre hay que hacer prueba de embarazo. La OMS propone un listado de verificación y si yo respondo sí, su última menstruación comenzó hace menos de 7 días, sí. Si yo respondo sí, si ha estado utilizando algún método, si cualquiera de estas me dice sí, yo puedo utilizar, afirmar que es razonablemente
seguro pensar de que ella no está embarazada. Sin embargo, nos decían algunos prestadores que por seguridad, además de preguntar, ellos se aseguran con una prueba. Entonces, también las pruebas rápidas deben estar disponibles para la prestación de los servicios. Es importante aquí, por ejemplo, preguntar, porque ella puede venir hoy y yo le coloco el implante subdérmico hoy, pero resulta que ella hace 2 días tuvo relaciones sexuales. Por eso es tan importante que yo logre la confianza y la confidencialidad para que ella me cuente. Seguramente este método por eso puede fallar. O ella se va muy contenta porque tiene aquí su esparadrapito en la cara interna del brazo y ya, se confía en que está planificando, pero el efecto del implante no ha empezado todavía. Ella debe esperar por lo menos 7 días o usar el preservativo 7 días o no tener relaciones durante esos 7 días. Regáleme la siguiente. En el control debo preguntar cómo le ha ido, si ha pensado en cambiar de método, si ya ha pensado en tener un embarazo, saber qué tan satisfecha está, evaluar los efectos secundarios. Entonces, a veces en las historias de control prenatal, de control de planificación, dice, asiste a planificación familiar, se formulan levonorgestrel, 21 tabletas y no dice nada más. Si la señora está atenta, si ha tenido efectos secundarios y si ella sabe cómo manejar los efectos secundarios, pero además debo preguntar si ella está observando un respeto por sus derechos sexuales y reproductivos, si no hay coerción a seguir planificando o a interrumpir el método. La información debe ser igual y la programación para la periodicidad de la entrega, que esto es algo de lo que ustedes también estaban comentando en las barreras, y es que las mujeres no tienen tiempo para venir a las consultas y a los controles. Y yo la cito cada mes para que agende una cita, para que la vea el médico o la enfermera y le formulen los medicamentos, cuando la recomendación es que los anovulatorios entreguen 3 cajas para los 3 meses, el mensual 3 ampollas para los 3 meses, el trimestral 2 ampollas y la vuelvo a ver en 6 meses, y los preservativos cada 3 meses, 45 unidades, 15 por cada mes. No, que es que le entrego los 45 y se los gastan en un mes. Entonces es importante informar que ella y su compañero tienen derecho a estos 15 preservativos por mes. Con eso completaríamos esto es lo que dice la recomendación de la 3280. Regáleme la siguiente. ¿Cuándo comenzar? Y este es un mito que debemos derrumbar, ¿vale? Entonces ya dijimos, las nulíparas sí pueden utilizar el dispositivo. Otro mito muy frecuente es, el dispositivo solo se coloca cuando le llegue la menstruación. Espere a que le llegue la menstruación y venga para eso. Si usted vive lejos y si es pobre encima de todo y no tiene con qué transportarse, es muy difícil. Y si además tiene un poco de niños en la casa por cuidar, es muy difícil que usted vuelva a sacar tiempo. ¿Qué me dicen estas recomendaciones? En cualquier momento puedo iniciar. Si tengo la certeza de que no hay un embarazo, si aplico esos criterios de preguntar o hago la prueba de embarazo y me sale negativa, yo podría empezar en cualquier momento, pero recordar que necesito método de respaldo. El dispositivo no, porque él empieza su acción de inmediato, incluso es un método de planificación de emergencia hasta los 5 días después de la relación de riesgo, pero los demás sí requiere el método de respaldo, que puede ser los preservativos. Aquí dice que los espermicidas y el retiro o el coito interrumpido, pero generalmente preservativos y abstinencia estos 7 días o abstinencia estos 7 días, creo que funciona con mayor seguridad. Entonces, en cualquier momento, si ella llegó hoy, claro, va a tener algunos cambios en el ciclo, seguramente más evidentes, pero que solamente van a ser en los 3 días, pero es en los 3 primeros meses. Pero desafortunadamente yo no puedo planear cada cuánto le va a llegar la menstruación a una señora para agendar su cita. Entonces, tenemos embarazos esperando a empezar
las tabletas o a colocarse la inyección. Regáleme la siguiente. Siempre debemos hablarles de la doble protección y es recordar que ningún anticonceptivo previene infecciones de transmisión sexual. Por tanto, pues hay que ejercer tener una relación responsable y segura, la conversación con la pareja y el uso del preservativo adicional. La siguiente. ¿Cada cuánto el control? Pues es como lo que mencionábamos hace un momento, a los 3 meses los hormonales y luego cada año, al mes y a los 3 meses el implante y luego cada año. El dispositivo de intervalo, o sea, el que coloco después de los 40 días de parto, al mes, a 6 meses y luego cada año. El intracesárea o posparto inmediato, debo hacer el control en la consulta de puerperio, 3 meses y luego cada año. El posaborto al mes, 3 meses y cada año. La esterilización. Y esto pues nos sirve para poder gestionar cuáles son las inasistentes y quiénes no. Regáleme la siguiente. Entonces, ¿de qué están hechos los anticonceptivos diciendo si utilizo zapatos de cuero o de plástico? Entonces, debo conocer el modo de acción. Entonces, generalmente, pues, el quirúrgico, la ligadura y la vasectomía, no hormonal, sino mecánico, el dispositivo intrauterino, la T de cobre, pero que además de mecánico, de estar estando dentro del útero, tiene otro efecto y es la liberación del cobre que hace que la cola de los espermatozoides no se mueva para que no pueda llegar hasta donde debe llegar, no se pueda juntar con el óvulo. Esa es la tarea, que de pronto las personas le tienen mucho temor al uso de métodos hormonales, entonces este sería una buena opción. Y los otros son los métodos hormonales. Entonces, de los métodos hormonales hay 2 grupos grandes. Unos que se llaman combinados, que tienen estrógenos más progestágenos. Entonces, en las cajas de los métodos combinados siempre van a aparecer 2 nombres. Etinil, estradiol más levonorgestrel o etinil, estradiol más. Y generalmente tienen nombres como de señorita, como Yasmín, como Lindela, como nombre de mujer. Generalmente tienen como el mercado ya ha colocado estos nombres. Pero lo reconocemos es porque aparecen 2 nombres. Generalmente el estrógeno es etinilestradiol y el progestágeno, que es como la molécula que más varía, es el levonorgestrel o el desogestrel, cualquiera de estos derivados de los progestágenos. Pueden estar orales, que son las tabletas de 21 días o de 28, los inyectables mensuales, que es la mesigina, por ejemplo. El anillo intravaginal es combinado también y el parche subdérmico. Estos son combinados. Y acuérdense que el riesgo grande, sobre todo el riesgo cardiovascular para eventos tromboembólicos y para accidentes cerebrovasculares y para infartos agudos del miocardio, son los que contienen estos estrógenos. Pero entonces estos otros que son progestágenos solo de pronto son más seguros para cierto tipo de pacientes. ¿Cuáles son estos? Los orales que son de progestágeno solo, hay uno que se llama Ceracet, hay otro que se llama Microlut, que generalmente se utilizaban para las mujeres en posparto y lactancia, pero que la recomendación es utilizarla, se podrían utilizar en cualquiera, pero que generalmente se utilizan en esa época, porque además el hecho de ser progestágeno solo, pues no interfiere con la producción de la leche materna. Entonces están los inyectables trimestrales, que es el acetato de medroxiprogesterona, el implante subdérmico, pues que tenemos también el levonorgestrel y el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Entonces son de progestágeno solo. Laura Marcela, ¿me cuenta? Sí, yo tengo una pregunta. Lo que sucede es que, pues comúnmente las pacientes que asisten para
la consulta de anticoncepción utilizan en su mayoría métodos orales o inyectables. Sucedió que esta semana una de las pacientes asistió solicitando el parche subdérmico, ¿sí? Realmente este es muy poco frecuente que las pacientes lo soliciten y sin embargo estuve buscando en la página del ministerio cómo aparece la presentación o de qué forma se puede hacer la formulación porque la farmacia, la EAPB, no nos dio una respuesta pues para hacer la formulación efectiva, ni la EAPB como tal. Entonces quisiera tener como una guía acerca de dónde lo puedo consultar o cuáles son las presentaciones, nombres, para hacer pues como la retroalimentación con el equipo. Hay uno que se llama Ebra, pero ya lo buscamos, creo que adelante tengo anotado, pero ya lo compartimos. Listo, este es el parche es combinado y se debe utilizar un parche cada semana. El parche dura 7 días, o sea, la caja viene por tres parches. Se coloca igual que las tabletas de todos los días, se toma igual que todos los días. 21 días y descansa 7. Ese es el uso del parche. Regáleme la siguiente, ya le comparto, Laura Marcela. Entonces, la señora debe saber para la comodidad y qué tanto dura. Entonces, para encuentros episódicos puede ser el dispositivo, el método de barrera, pero deben ser episódicos de verdad episódicos, ¿no? Porque si no, ya la recomendación debe ser usar un método que dure más tiempo. Entonces hay unas que debe tomar a diario, uno que debe aplicarse o ponerse semanalmente, uno que puede ser mensual, que es el combinado inyectable o el anillo intravaginal, uno que puede ser trimestral porque es de depósito, que puede ser intramuscular o subcutáneo, y esto también hay ahora una tendencia o hay un propósito de la Organización Mundial de la Salud y es facilitar que el suministro sea dado por agentes comunitarios de salud de manera subcutánea y trae la ampolla y cómo aplicarlo muy fácil para que lo pudieran hacer también ellas. Sin embargo, en Colombia las personas autorizadas son las que comentábamos ahora. El de 3 o 4 o 5 años, el dispositivo de levonorgestrel, 5 años, la T de cobre, o si definitivamente quiere un método permanente, la esterilización, tanto femenina como masculina. Regáleme la siguiente. Los métodos naturales, muchas mujeres lo utilizan, sin embargo, cuando existe un factor de riesgo, pues no estaría bien. Un factor de riesgo para un embarazo no es la primera opción, ya vimos que no son más efectivos, sin embargo muchas mujeres lo utilizan. La amenorrea de lactancia, que depende si es la lactancia exclusiva y alimentación frecuente de día y de noche, la densidad del moco asociada a la temperatura basal, el ritmo que se basa en el calendario, o el coito interrumpido y es la retirada antes de la eyaculación. Todos estos métodos con muchas fallas, por eso no están dentro de la recomendación de regálenme la siguiente, sobre todo cuando estamos ante un paciente de alto riesgo. La vasectomía, el mito es casi que esta imagen de castración y eso hay que derrumbarlo porque a las parejas, a los esposos les da temor tremendamente hacerse este procedimiento, entonces hay que dibujar otra vez que no se van a castrar como se menciona frecuentemente, no se les van a amputar sus testículos, que es un procedimiento que se hace subcutáneo, que es muy fácil el acceso, que la recuperación y que es muy segura. Pero también hay que informar que los espermatozoides que están desde el punto donde se hizo el corte hasta la salida del pene, hay todavía espermatozoides que pueden permanecer vivos en ese canal y que por eso después de la vasectomía es necesario a los 3 meses, que es más o menos el tiempo de tránsito desde donde se corta hacia la punta del pene, el tránsito y maduración de los espermatozoides, hacerse el espermograma y verificar que no hay
espermatozoides en la eyaculación. Entonces es importante esto porque también hemos tenido mujeres embarazadas de sus compañeros que se hicieron la vasectomía, pero que no cumplieron este tiempo de espera. Entonces, durante este tiempo deben usar el preservativo. ¿Listo? La siguiente. Entonces hay que romper ese temor que existe en los compañeros cuando ellos entienden que no es una castración, seguramente acceden más fácil al procedimiento, que no produce impotencia, que no produce, seguramente acceden más a eso. La ligadura consiste en amarrar, cortar y quemar. Existen diferentes métodos. Es un método muy seguro. Se hace tantas veces y con tanta frecuencia que la técnica quirúrgica se ha simplificado y se ha perfeccionado. Sin embargo, es importante informar a las mujeres y pues a las personas que solicitan este método que es un método definitivo porque a veces no se comprende, pero que existe el error y más o menos pueden ocurrir embarazos. Entonces, a medida que se hacen más o menos 1 en cada 1000 mujeres, que eso es como tan cercano a ganarse el baloto, pero que existe, pero que si cada vez se hacen más ligadura, pues seguramente vamos a conocer más historias de mujeres que se embarazan, entonces también hay que informarles a las señoras. Sí, jefe Andrés Felipe. Jefe, es importante recordarles, lo comento como no experiencia propia, pero sí escuché el caso que cuando hacen la asesoría y van a hacer lo de la vasectomía, siempre por favor colocar que es un método irreversible, porque escuché también de un caso, pues para los jefes que hacen asesorías, escuché de un caso que fue demandado por un hombre después de que le realizaron la vasectomía y él en ningún documento decía que era irreversible. Entonces, cada vez que hagan la asesoría y coloquen en las notas cuando venga un hombre para hacerse la vasectomía, por favor colocar y explicarle que es un método irreversible porque el abogado cuando demandaron se metió por ese término de que no le habían explicado que era irreversible. Entonces lo dejo como consejo para las personas que hacen asesorías. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay que explicarles porque más o menos en las mujeres, más o menos 1 de cada 5 mujeres se arrepiente después de la ligadura. Eso es como el 19%. Es alto. Regáleme la siguiente. Entonces es importante anotar eso. La siguiente. Listo, el jefe Mauricio, una mujer consulta porque se le rompió el preservativo o no supo qué pasó con el preservativo. ¿Cómo le ayuda? ¿Tiene alguien que le pueda ayudar? Acá tenemos a Tatiana González Rojas. ¿Está Tatiana González? ¿Cómo le ayuda? Hola, buenas noches, ¿sí me escucha? Hola, Bueno, pues ¿qué en opciones le primer dio lugar, usted a esta señora? pues no tengo el perfil como de los profesionales que podrían hacer la asesoría en ese momento, entonces lo que haría sería derivarlo como tal, pues con estos profesionales para que pudieran dar la atención inmediata, pues en ese caso. Sobre todo, pues creo que esta era una de las preguntas que nos hacían anteriormente, En mi entonces pues sondeo. creería, ajá, entonces ¿Y usted a qué pues lo profesional que se la repetiría, por favor? Dígame un nombre. podría ser al enfermero, pues que creo que es como o medicina general, que sería como los Bueno, ¿quién profesionales nos como dice más cómo inmediatos. ayudarla? Vale, es importantísimo y esto debería ser voz populi, ¿no? Todos deberíamos saber cómo ayudar a esta señora, que es igual que cuando somos víctimas de violencia, ¿no? Eso es una urgencia. ¿Quién más, Mauro? Tenemos a Paola Andrea Rojas. Paola Andrea Porras, perdón, Porras Balanta. Paula Andrea Porras, ¿está por acá? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hacemos con Pues ella? se derivaría a medicina general para una post-day y posteriormente una prueba de embarazo. Vale, el post-day. ¿Y cómo la derivarías? Son las 8 de Eh, la noche del sábado.
Pues por urgencias no podría ir. ¿Sí? ¿La mandas a urgencias? Sí, o pues yo misma la formulo, pues soy la médico, se la puedo formular. Perfecto. Acuérdense que las mujeres, en el personal que atiende dice que medicina y enfermería, y que enfermería en este caso de anticoncepción puede formular y hacer procedimientos como la inserción del DIU o el implante subdérmico. Es una urgencia, ¿vale? Regáleme la siguiente. Muchas gracias. Entonces, la anticoncepción de emergencia debe estar disponible para una relación sexual sin método anticonceptivo, especialmente si estoy en el periodo fértil, pero no me puedo confiar porque muchas mujeres no recuerdan su ciclo, no recuerdan, pero entonces debe estar disponible. Cuando hubo un uso incorrecto de un método anticonceptivo, o sea, como este caso, no supo que se hizo el preservativo, o si ella olvidó las tabletas, o si tuvo diarrea y vómito, o listo. Si hay ruptura, filtración del condón masculino o del condón, o se salió el condón, si encuentro un dispositivo, si se expulsó el dispositivo durante, si usted presenció que se expulsó, si olvidé las tabletas o en caso de violencia sexual, y anotando también lo que nos compartía la compañera en el chat, en estos casos de violencia sexual debo además ofrecer pues toda la profilaxis para infecciones de transmisión sexual y activar toda la ruta de violencia sexual. Pero entonces debe estar disponible. Regáleme la siguiente. Entonces está el post-day o el post-INOR, y este que viene 1.5, que es una única tableta, o el levonorgestrel de 7.5, que para que me dé la dosis necesaria, que es 1.5, voy a necesitar tomarme 2 tabletas en una dosis única. Ojalá entre más pronto mejor, pero también pero aquí es muy difícil, están las tabletas que necesito completar, 1.5 del levonorgestrel. Entonces, los progestágenos solos, que son las tabletas de progestágeno solo de todos los días que le decía, el Microlut o el Ceracet, qué pena que me acuerde muy bien de esos 2 nombres solamente. Estos 2 progestágenos solos serían 50 tabletas, pero usted viene asustada de que yo le diga que se tome 50 tabletas, seguramente pues no lo va a hacer, y de ahí para abajo pues todas las demás. Entonces la recomendación es que estén en los servicios de urgencia disponible la formulación y la entrega para que ojalá no entre más rápido, mayor efectividad en la salud. Jefe Adri, me regala la siguiente. Y entonces, que si son contraindicados, acuérdense de los colores de criterios de elegibilidad. Mire que todas son verdes. Entonces yo las podría utilizar aún en presencia de infecciones de transmisión sexual, aún si está amamantando, si ha tenido embarazo, antecedente de embarazo ectópico, si ha tenido obesidad, si tiene antecedente de un infarto, de una ACV y de un tromboembolismo pulmonar. La elegibilidad sigue siendo elegible, tiene un criterio 2, pero es que es progestágeno solo, entonces los podría utilizar. Si hay antecedentes de migraña, también los podría utilizar. Si hay enfermedad hepática, o incluso, miren este criterio repetido, no, es que usted ya vino, es la tercera vez que usted viene por el método de emergencia. Pues creo que nos ha faltado un poquito de convicción para poderla incluir en un sistema más largo, pero no está contraindicado. Por supuesto que va a tener más efectos secundarios como alteración del ciclo, pero eso y un embarazo no deseado seguramente va a ser más tolerable un sangrado irregular que con el tiempo pasa. Por supuesto que no es lo ideal que yo le entregue el método frecuentemente, porque debo tener la capacidad de incluirla en un proceso más serio de planificación. Regáleme la siguiente.
Listo. La doctora Clau, si una niña de 12 años solicita un método anticonceptivo, ¿cómo sería la atención diferencial? ¿Quién está ahí? Bueno, aquí en la ruleta me cae en Diana Ocaña. Por favor, Diana, ¿Está compártenos Diana? tu respuesta. Diana Eh, Ocaña, la médica de Mamá Dominga. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Diana. Hola, Diana. Pues en nuestro territorio, en Mamá Dominga manejamos o atendemos, mejor dicho, población indígena en su mayoría. ¿Qué hacemos? Como sabemos, menores de 14 años que inician vida sexual, sea consentida o no, sea con personas mayores de edad o menores, que se considera una violencia sexual. Entonces, en ese momento hacemos la activación de la ruta. La paciente es valorada tanto por psicología como por medicina y hacemos la asesoría de planificación. Lo ideal siempre es que esta paciente esté acompañada por uno de sus padres, o una persona adulta, un familiar encargado o de su entera confianza. Luego de hacer la asesoría, la niña pues escoge su método. Después de mirar cuáles son los criterios de elegibilidad, se le asigna pues un método, se inicia la planificación y también se va a citar a sus controles. Lastimosamente, en la parte indígena es un poco complicado lo de métodos de planificación, o sea, que las niñas accedan libremente, espontáneamente a un método de planificación cuando ya iniciaron su vida sexual, por sus creencias, y además porque ellas, como nos explicaban en la reunión que tuvimos presencial, se consideran ya sexualmente pues activas desde edades más recientes que en el resto de población. Pero básicamente se hace así. Bueno, muchas gracias. Regáleme por favor la siguiente. En esta parte, la consideración de jefe Adri, me regala la siguiente. ¿Qué dice la 3280 con respecto a las adolescentes? Dice que pueden asistir solos o con un acompañante si él o ella lo prefieren. Entonces, la presencia del padre, y bueno, ahora más conversamos de esto, si la presencia del padre o la madre, pero esto me puede permitir más confianza con el menor. Sin embargo, siempre que voy a hacer un examen físico y no debería examinarlo solo, sin presencia de un acompañante que no sea su padre o su madre si la menor no lo desea así. Si es menor de 14 años que haya iniciado relaciones penetrativas, se debe brindar la asesoría, muy bien, iniciar el método y activar la ruta. Aunque ella diga que fue consentido, se debe activar la ruta. En ningún caso se debe esperar a que se haga un dictamen pericial, un dictamen legal o de justicia para poder iniciar el método anticonceptivo. Entonces, regáleme la siguiente. Y en la información que nos compartían, nos decían que además podemos tener pues la ritualidad propia para poder iniciar. Se debe abordaje integral, en todos los casos activar la ruta y es importante brindar información y que se identifiquen las necesidades. Regáleme la siguiente. El embarazo subsecuente es otra de las metas del plan de aceleración para la reducción y sobre todo en adolescentes. Más o menos se estima que entre el 35 a 50% de las adolescentes vuelve a quedar embarazada en el primer año posparto y son estas imágenes que no quisiéramos ver. Es evitable y sobre todo en el posparto inmediato no debería salir ninguna mujer de posparto inmediato si esa es su decisión,
sin un método anticonceptivo, y más si es adolescente. Regáleme la siguiente. Entonces aquí pasamos, jefe Adri, regáleme la siguiente, de la anticoncepción post-evento obstétrico. Entonces, para todas, con énfasis en adolescentes, pero para todas las mujeres se debería hacer esa tarea. ¿Qué acciones tenemos? Consulta de planificación entre 27 y 32 semanas durante el control prenatal. Promover y anotar la anticoncepción posparto en las consultas de todos los controles prenatales, en la admisión de parto, y promover, suministrar y anotar antes del egreso, y garantizar el seguimiento. Pero si ella decide no usarlo, pues anotar que ella no decidió. Es importante tenerlo en cuenta. Regáleme la siguiente. Y de acuerdo a los criterios regáleme jefe la siguiente, de acuerdo a los criterios de elegibilidad, si ustedes ven acá, esto era lo que les mostraba el cuadrito de colores. Mujeres que amamantan, depende del momento. Aquí están las condiciones. La T de cobre o el dispositivo Mirena lo vamos a ver acá aparte, pero el implante, para cualquiera de estas condiciones, la elegibilidad es 1 o 2. Quiere decir que lo puedo utilizar. El trimestral, acetato de medroxi, la elegibilidad es 1 y 2, lo puedo utilizar. Las píldoras de progesterona sola, la elegibilidad es 2. ¿En quiénes debo tener presente? Es en los combinados, es decir, los que tienen etinilestradiol más otro progestágeno, porque estos tienen mayor riesgo pues de tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda. Entonces, si me va con la inyección mensual o con las tabletas de todos los días, no es un método seguro, no deberían salir mujeres en posparto inmediato con anovulatorios orales combinados o con anovulatorios hormonales inyectables combinados. No deberíamos aceptar esto, sobre todo por el riesgo de una trombosis venosa profunda. Regáleme la siguiente. En las mujeres posaborto cambian los anticonceptivos orales hormonales combinados. Mire que la elegibilidad cambia para este método. O sea que estos son en posaborto, sí podría utilizarlo, no en posparto, es decir, un nacimiento que ocurre después de la semana 22 en adelante. No debería tener egreso de mujeres con combinados, solamente de progestágenos solos. Y el dispositivo intrauterino lo podría utilizar, miren los criterios de elegibilidad. El único en que estaría contraindicado es cuando hay infección puerperal, pues porque hay un proceso infeccioso dentro del útero y yo le voy a poner un cuerpo extraño, voy a limitar mucho más su recuperación. Regáleme la siguiente. Con respecto a los extremos de la vida, que vemos embarazos no deseados entre 45 y 50 años. Cuando preguntamos, la respuesta fue generalmente para las mujeres adolescentes, pero en los extremos de la vida también existen. Entonces, miren los criterios de elegibilidad, todos están en verde. La NULI para la que no tiene hijos, los criterios de elegibilidad, todos en verde. La que ha tenido uno o más partos, pues también todos en verde. La obesidad, no, que es que no le puedo colocar, miren los criterios de elegibilidad, todos. Si es muy jovencita, tiene menor de 18 años, miren los criterios de elegibilidad. Entonces, en los extremos de la vida también podemos ofrecer la edad, el peso, la nuliparidad, no son contraindicaciones. La siguiente. En las enfermedades crónicas, en la diabetes y en la hipertensión, casi todos están verdes, pero la trimestral, y vemos bastantes diabéticas y bastantes hipertensas con trimestral, y los combinados tampoco se deberían utilizar. Regáleme la siguiente. Este es una ayuda que también pues está para ustedes, el registro de actividades, cómo se deberían registrar en el sistema, y regáleme la siguiente, el nombre de los medicamentos, eso, el nombre de los medicamentos y los procedimientos
como los códigos que también nos pueden permitir una búsqueda activa. La siguiente, regáleme la siguiente, por favor. Es la pregunta de interculturalidad. ¿Quién me puede responder esta preguntita? Y con esa preguntita terminamos. Por acá nos da Adriana Lucía Correa. Adriana Lucía, Hola, ¿qué nos dice de la interculturalidad? ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, dentro de los cuidados y prácticas culturales que se tienen, pues acá dentro de los territorios, están las ritualidades que se realizan. Yo dentro de mi respuesta colocaba que, pues que he escuchado mucho de una práctica cultural que se hace a base de la pepa de aguacate. Lo mencionaba también que día en la intervención la compañera de la comunidad afro, en la cual pues se raya la pepa de aguacate, se deja en sereno toda la noche y durante 9 días se toma y pues esto que ayuda, dicen que ayuda pues a no quedar en embarazo o también a promover pues como tal los abortos cuando ya la mujer pues ha quedado en embarazo. Otras ritualidades que se hacen son pues el cuido de la mujer con la llegada de la primera menstruación de la niña. Cuando le llega su primera menstruación se hace una ritualidad pues bastante especial, sobre todo en las mujeres del pueblo Totoroes, donde se hace una serie de actividades durante ese proceso de sangrado en la primera menstruación, cuidando el objetivo es para cuidar la matriz y para que no queden embarazadas pues, tan a temprana edad. También dentro de otras prácticas culturales, pues está tomar agua de plantas amargas. Acá se utiliza mucho el ajenjo, el paico, son plantas amargas, y pues las mayoras, las sabedoras, envían estas aguas para que no haya pues como tal la fecundación. Son prácticas culturales que se utilizan dentro del pueblo Nasa y el pueblo Totoroes. Pues eso es lo que yo tengo como conocimiento de cuáles son los cuidados que se hacen acá. Muchas gracias, Adriana Lucía. Me regala la siguiente. Es algo que también retomando lo que nos proponía la jefe Xiomara en el encuentro presencial, es algo que debemos aportar a la construcción. Entonces, hay la ritualidad de la menstruación, creo que hace parte como de la higiene menstrual, que también debemos empezar a retomar y seguramente muchas más mujeres, no solo las pertenecientes a los pueblos indígenas y afro, podrían beneficiarse. Y esto que nos cuenta Adriana Lucía del uso de medicamentos, de plantas, que generalmente es de donde se han derivado muchos medicamentos. Quisiéramos darle a esta tarea lo que hemos recogido en la información, pero además en el dato, pero creo que también debemos empezar a tomar nota de estas intervenciones, porque nos van a ayudar a proponer en ocasiones como que es que usan plantas, pero no tenemos la certeza de si es o no es seguro. Entonces, creo que también tenemos aquí la universidad y podemos proponer también muchos procesos de investigación que nos puedan ayudar a darle validez a estas prácticas. Bueno, se va a abrir el link del post-test, pero si quieren comentar aquí, yo termino aquí en esta parte y quedamos atentos. Jefe Elisa. Qué pena, yo me entiendo tanto la cucharada, ¿no? Pero si saben cómo soy yo. Muchas gracias Bueno, por estar, por ser.
Bueno, mira que después de esta vuelta a Colombia que he dado con la formación, ha sido muy bonito ver cómo los pueblos tanto indígenas como afros han tenido también sus métodos anticonceptivos, que obviamente no lo llaman así, pero sí de planeación de la familia, que me parece que en esos territorios es muy importante poder ir apropiándonos de esas palabras para poder tejernos de mejor manera, y que realmente por testimonios de los mismos agentes comunitarios pues son efectivos, ¿no? Desafortunadamente, digamos, la buena noticia es que han existido, que todavía existen algunos, gente que ha planificado 10 años y que ha funcionado el método que ha dado el sabedor, otros que dan razón de que cuando decidieron que no querían tener más hijos, el sabedor también les dio remedio y no volvieron a tener hijos. Y también las pérdidas, ¿no? Porque esta mujer, por ejemplo, que me decía que había planificado por 10 años, el saber le dijo cuántos años quiere, pues cuántos años no quiere tener hijos, ya dijo 10 goticas de un remedio y hasta ya, ahorita sí está preocupada porque pues él está terminando pues la efectividad de este método ancestral, que eso fue en el Chocó, y ahora que está en Leticia, pues la misma historia, es decir, otra persona también que incluso se confiaron porque les dijeron, no tanto, le va a durar tantos años, dijeron, no, no pasa nada, no sigamos tomando ese remedio, y quedaron en embarazo, ¿cierto? Después de también como 7 años después de haber usado un método tradicional efectivo. Y la mala noticia es porque justamente esos sabedores que tienen esa información pues están desapareciendo, ya no se encuentran, ya no están en el territorio, etcétera, o han muerto. La ventaja que han tenido o que ellos refieren es que no hay ningún tipo de cambios en sus periodos menstruales, cosa que a las mujeres de estos territorios pues es algo muy beneficioso para ellos, ¿no? Muchas terminan suspendiendo el método, cambiando, solicitando que la suspensión o el retiro por las amenorreas, y para muchas es como estar siempre intranquilos de que si no llega su menstruación pues están en embarazo. Entonces, creo que aquí en el Cauca también hay algunos sabedores que conocen qué plantas hay, y bueno, pues ahí nos queda como la tarea también de poder seguir explorando estos métodos anticonceptivos también desde la medicina tradicional. Muchas gracias. Sí, es algo que debemos ayudar, apoyar a que podamos recopilar esa información. Diana tenía una participación. Sí, Doc. Quería, por ejemplo, tenemos pacientes que ellas, después de hacer la educación, por ejemplo, pacientes multíparas o pacientes con enfermedades de base, aceptan hacer la ligadura posparto. Entonces, ¿qué pasa? Antes, cuando se enviaba a las pacientes por este riesgo para parto vaginal en nivel superior, inmediatamente si ellas solicitaban la ligadura se les hacía. Ahora ya no es tan común, o sea, ya no les hacen la ligadura inmediatamente, sino es porque han estado en cesárea. El problema es que la paciente vuelve a su casa y ella por su ritualidad no va a salir de allí durante 40 días. Entonces, al yo proponerle que salga para hacerle la ligadura, ella ya pues no lo va a hacer. Entonces, perdemos esa opción que lo digo es con el consentimiento de la paciente y sobre todo en pacientes multíparas y pacientes que sí tienen pues la necesidad y que sería bueno que se dé esa opción e inmediatamente salgan del parto en nivel superior. Y a eso apunta el egreso de anticoncepción posevento, a que se garantice en donde se atiende el nacimiento la anticoncepción. Y creo que se está dando ya en algunas IPS en Popayán. Ojalá todas empecemos en esa tarea, ¿no? Doctora Isabel, Señora, también en el chat, la gente, creo que es Giselle Guerra, creo, puso cómo se solicita, me imagino, el anillo, es el anillo vaginal, no es el parche, pero ella lo puso ahí como la forma en que se está
se debe prescribir, me imagino que la jefe Ahí en Marcela la tabla, lo que preguntó fue el parche, ¿verdad? sí, en la tabla Sí, aparece el el nombre de parche. los, en la tabla aparece el nombre una tabla de medicamentos después de procedimientos, porque es que también a través de la tabla de, por ejemplo, el registro de dispensación podría uno hacer el seguimiento. Si ella llevó 9 parches para 3 meses y no ha vuelto, pues yo debería estarla buscando. Debería programar su consulta antes de que se le acabe el último parche semanal que tiene. Entonces ahí aparece, aparte de los nombres, de los nombres de los procedimientos, aparece la lista de los medicamentos, como aparecen en la lista de medicamentos. Vale, Entonces, y por acá, anticoncepción, la consulta de planeación familiar y anticoncepción, debemos darle un vuelco y volver una consulta de seriedad, de garantía del derecho a elegir y a decidir, pero tomar decisiones informadas, ¿no? A veces lo tomamos como yo veo a veces unas consultas tan superficiales de anticoncepción y es tan importante, es uno de los pilares más importantes para la reducción de la muerte materna y perinatal. Bueno, ¿hay alguna otra de las intervenciones? Están muy silenciosos después de conversar harto. doctora Isa, por acá nos mandaron una información que escriben, no en todos los casos se activa ruta si es menor de 14 años y no hay información de que haya iniciado relaciones sexuales penetrativas, no se activa ruta, sino que se notifica protección para que se confirme o descarte dicha información a través de seguimiento. Me imagino que es cuando llegan a consulta de planificación familiar los menores de 14 años. Y por acá dice, y que si llega una gestante que quedó embarazada antes de los 14, pero es captada a los 14 cumplidos e informa que fue consentido, tampoco se activa la ruta. Eso nos escriben también. Sí, la resolución lo que nos recomienda es que si ha empezado relaciones penetrativas, se debe activar la ruta de violencia sexual. Ya después de activarla, pero si ella consulta por anticoncepción, pues comisaría y llegar a hay que hacer o sea, no se constituye un delito, pero sí se activa la ruta y la ruta puede ser activada por justicia o por protección, que sería a través de la comisaría de familia. Y desde la parte médica, pues debemos ofrecer el proceso de anticoncepción. Listo. Galaxy G8. Creo que está el jefe Giselle, levantó la mano. Hola, qué pena, Adri. ¿Puedo decir una cosita de este tema de violencia sexual? Gracias, jefe, sí, señora. Sí, es muy importante tener en cuenta que cuando la menor es menor a 14 años, pues obviamente se le da todo el tema de anticoncepción y se activa la ruta de violencia. Aquí había otra pregunta que la hizo la compañera Mónica Andrea Méndez, que si en mayores de 14 años no se activa la ruta de violencia sexual. Recordemos que los menores de 14 años de por sí ya es sospecha de víctima de violencia sexual. Ellos sí o sí nos debemos activar ruta. Pero recordemos que dentro de la resolución 3280, cuando nosotros hacemos consulta de ruta de promoción y mantenimiento de la salud, hay para el curso de vida y adolescencia, hay una valoración y se realiza también una anamnesis y una identificación de riesgos que pueda tener ese adolescente. Y es muy importante que podamos utilizar los instrumentos que hacen parte de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Contamos con el anexo 11, que es en el cual nos puede guiar a esa valoración de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en ese anexo 11 hay unas preguntas específicas que nos pueden orientar para ver si el adolescente es o no es víctima de violencia.
Por ejemplo, si en algún momento se ha sentido obligado a tener relaciones sexuales, alguna actividad sexual, si ha estado bajo los efectos de alguna sustancia que lo haya puesto en un estado de indefensión y que resultado de ello pues haya sido víctima de violencia sexual. Asimismo, si de pronto ese adolescente ha participado en alguna actividad sexual a cambio de dinero, regalos, ¿cierto? Si tiene amigos que pues puedan tener ese tipo de actividades o si han tenido pues esta, estas acciones pues, de recibir como cosas a cambio. Recordemos que esa notificación y esa activación de ruta para violencia sexual en este caso, pues ahí está la ficha 875 que se activa y ahí se puede identificar pues los diferentes modalidades de violencia que son pues reportadas a través de la notificación del sistema de vigilancia. Es muy importante también identificar si existe o ha existido algún otro tipo de violencia diferente al que nos muestra la ficha de vigilancia epidemiológica para poder también documentarlo y a través de los mecanismos de articuladores municipales o pues también en contacto con nosotros podamos hacer un seguimiento en articulación con la EAPB. Cabe recordar que las secretarías de salud municipales, que a veces nos ha sucedido, que nos llaman y nos dicen que están haciéndole seguimiento a la víctima de violencia sexual, no se hace, o sea, no se hace un seguimiento, sino que la EAPB es la que le debe garantizar todos esos seguimientos y esas atenciones, pero nosotros no podemos hacer un seguimiento telefónico, ni irlos a visitar, ni hacerles visita domiciliaria, puesto que esto está a cargo del sector protección en el caso de los adolescentes y menores de 14 años, y eso se considera que es una revictimización para estos adolescentes o cualquier víctima de violencia sexual.